89 tampoco. Así que lo mío, bueno, la invitación a la intervención era un poco en un breve 15 minutos, que es un esfuerzo que no se va a poder concretar, era dar un panorama de la historia del movimiento estudiantil, marcar algunos hitos, nada, para que tengamos un marco y algún recorrido posible, que dé un marco histórico, digamos, a la lucha del movimiento estudiantil en Argentina. Bueno, teniendo en cuenta esta limitación y también, como él habló de Pablo, esta casa de estudio y un referente para quienes nos reconocemos en la izquierda. Pablo Bonavena ha estudiado el movimiento estudiantil, ha estudiado el movimiento estudiantil platense, entonces siempre es recomendable ir a los artículos, cosa que yo, bueno, estos días, después de la invitación, traté de hacer una estructura a partir de revisar esos textos, ¿no? También agradecido porque uno al preparar una charla se ve obligado a tratar de hacer síntesis y siempre ese esfuerzo es bienvenido. Bien, como acá lo que dijo Julián, hay dos cosas que resalto, esto que lo citaba Pablo, donde decía, bueno, lo mejor que tiene la universidad pública es esto, ¿no? El sujeto y el método. Esta es la cuestión de la acción directa y podemos agregarle el tema de la masividad también, que él en ese momento no lo decía. Y bueno, ahí el hito, como ustedes sabrán, es la reforma de Córdoba del 18, ¿sí? Que es el momento, podemos decir, ese punto inaugural del movimiento estudiantil. Para pensar el contexto, pensemos que esa universidad, estamos hablando de 3 universidades nacionales que hay en ese momento, que son la de Córdoba, que es la más vieja, que se inaugura en la época colonial, es una universidad de 1630, la UBA y la Universidad de La Plata, ¿no? Es decir, para esa fecha tenemos 3 universidades. Y el movimiento estudiantil, a finales del siglo XIX, digamos, podemos reconstruir ahí molecularmente cierto inicio de reclamos que vienen de parte de los estudiantes, que tienen que ver fundamentalmente con la cuestión del acceso al título, ¿no? Que es algo que se encuentra bastante restringido. Pensemos que es una élite, una oligarquía que tiene la universidad como lugar de reproducción y no es un lugar donde interesa que eso se amplíe. Por lo tanto, las peleas por los regímenes de cursada, las peleas por ciertas demandas de planes de estudio, de autoritarismo de profesores, tienen que ver con esto. Hay un hito que se cuenta, que va a generar conmoción en la UBA. En 1870 un alumno se suicida producto de la presión frente a un examen, ¿no? Ese hecho se recuerda ahí como un momento donde empieza, digamos, a generar una inquietud de parte de los estudiantes de organizarse y empezar a reclamar, y los reclamos, como les decía, tienen que ver con esto. Es la Universidad Argentina, el producto de esa oligarquía liberal que enfrenta, digamos, de la Argentina moderna de Roca, que se enfrenta a lo clerical, ¿no? Y está la ley Avellaneda, que lo importante ahí es que la universidad se da su autogobierno, ¿no? Esta cuestión de la universidad elige su gobierno. En la UBA, producto de ya en 1906 más o menos, se conforma la Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, y hay cierta permeabilidad, hay ciertas luchas que permiten modificar un poco, democratizar un poco la estructura de docentes, y permite que los docentes no sean vitalicios. Imagínense que los docentes eran vitalicios, más que los curas a los 75, más que los jueces de la Corte Suprema actual. Y ellos mismos elegían a sus sucesores. Era, digamos, esta palabra que se ha apropiado. Milei era una verdadera casta, digamos, ¿no? Una verdadera casta. Córdoba, con esto que les decía, estamos hablando de una provincia tradicionalmente ultracatólica, conservadora, digamos, hasta la Revolución de Mayo fue el epicentro de la contrarrevolución, digamos, tiene una larga historia, digamos, en una ciudad absolutamente
rodeada y con un peso muy importante de la Iglesia Católica, no había modificado nada su estructura, no había habido elementos, digamos, de reformas progresivas. Se llega, bueno, a la coyuntura, como ustedes todos bien saben, esa coyuntura de Deodoro Roca, que es uno de los líderes de la reforma, dice: nosotros somos de la generación del 14, ¿no? El 14 es la generación de la Primera Guerra Mundial, del fracaso del sueño de la burguesía del progreso. Eso es como la tumba, digamos, de ese sueño. Es un impacto muy grande la Gran Guerra y, por supuesto, la Revolución Rusa, ¿no? El impacto de la primera revolución obrera y socialista del mundo, que tiene un impacto a escala planetaria, va a impactar en esa generación, ¿no? Que va a tomar, digamos, la historia en sus manos, de algún modo. Se inicia, por eso en este clima de Córdoba tan cerrado, hay un comité pro reforma que tiene una serie de reclamos que tienen que ver con mayor participación de los estudiantes, en la elección de docentes, ciertos reclamos. Y hay un episodio disparador, como casi todo evento histórico, que es que el cierre de un hospital de clínicas. Pasa un siglo y el ajuste ahí siempre está. Ese es el motivo disparador. Y declaran a comienzos del 18 la huelga nacional de estudiantes. No sé, ¿se escucha? Igual se escuchaba. Bueno, declaran la huelga nacional de estudiantes, se inicia la lucha estudiantil. Claro, producto de la masividad. Haciendo una analogía muy simplista, si pensamos en la historia del movimiento obrero, podemos pensar que con el movimiento estudiantil pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque Perón otorga elementos materiales, bienestar, ¿no? Conquistas históricas, pero a su vez suprime la autonomía del movimiento obrero. Bueno, en la Universidad Perón también tuvo, como creó la CGT, una CGT peronista, la CGE, y armó una corriente que era la CGU, una corriente universitaria, ¿no? Que no tuvo mucha adhesión. Bueno, de ahí, después del golpe de la fusiladora, de la Revolución Libertadora, ya te digo, ala, ya 3 minutos, imposible, bueno. Pero a mí me dio la tarea de repasar el siglo. Vos estudiaste, sí. Llegamos a esa instancia de que en el 55, paradójicamente, se abre la etapa, entre comillas, que muchos de la historia hablan de la isla democrática de la universidad, pero muy democrático no puede ser en un país que el partido mayoritario está proscrito. Pero la Libertadora le da de vuelta el tema de la autonomía, de elección de los rectores. De hecho, José Luis Romero, que es un historiador medievalista marxista, que es el padre de Luis Alberto, pasa a ser el rector de la UBA, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese fubismo? Bueno, esa primavera va a durar poco, con el ascenso de Frondizi. La Libertadora pone una nueva ley que va a regir, que va a voltear la ley que había establecido el peronismo, que era una ley que sacaba la autonomía, que era la 13.000 y pico del peronismo, y pone un artículo que no lo implementa en el 55, que es la posibilidad que las instituciones privadas otorguen títulos habilitantes, que era algo que la ley fundante de Avellaneda solo le daba el monopolio a las universidades públicas. Bueno, ese artículo, que no había terminado de ser aprobado, Frondizi, por presión clerical en el año 58, Frondizi llega a la presidencia, ¿sí? Después del 55, con el apoyo de Perón, ¿no? Llega a la presidencia y agarra y levanta ese decreto y plantea que las universidades privadas pueden otorgar los títulos habilitantes. Eso provoca un movimiento estudiantil, el más masivo hasta ese momento. El otro día decíamos, bueno, la marcha de abril de ahora quizás fue más grande, pero esto tuvo una dimensión temporal que es la más grande de la historia del movimiento estudiantil. Fíjense que es un tema netamente, llamémosle, político-ideológico, no es un tema de alcance, digamos, de una reivindicación concreta. Bueno, también, para que si les interesa se metan, la lucha de la laica libre es fenomenal en sus dimensiones. Hay movilizaciones que terminan el Congreso de 350.000 personas.
bastante polarizado igual, porque el catolicismo, más parecido podemos pensar con el tema del aborto, digamos, mucho más grande la marea verde, pero con capacidad de movilización los sectores católicos y con el tema de la ley Columbia. Bueno, ahí estamos en el 58 y al año siguiente de la Revolución Cubana y, estamos en el proceso ya de radicalización, de comienzo de un giro, digamos, en la juventud y un ascenso en la lucha de clase general, que esta etapa va a tener un hito en la Argentina con el golpe reaccionario de Onganía, ¿sí? Es muy importante pensar el golpe de Onganía, que viene a aplicar la doctrina de seguridad nacional, principalmente pensando en el marxismo como el elemento a eliminar, y coloca que ese marxismo fundamentalmente se encuentra en la universidad. No ha cambiado mucho, el discurso de Milei no es muy nuevo, si uno revisa la historia, ¿sí? Es un poco anacrónico, ¿no? Es anacrónico, no es para nada nuevo. Seguramente, bueno, conocerán el hito de la Noche de los Bastones Largos, que es en la UBA Exactas, donde es una ocupación que es desalojada por la policía de Onganía. ¿Sí? Bueno, empieza acá en el 66 este proceso de radicalización muy fuerte, que es de escala mundial, algo mencionó Julián. Bueno, la corriente ha reflexionado mucho sobre el 68, sobre, no me voy a meter en eso, lo de la Sorbona y toda la lucha del ascenso de juvenil, ¿sí? Que va a producir el 68 a escala mundial. Él lo repasó, el de Francia es el evento más conocido, pero tenemos México en Tlatelolco, tenemos Praga, en Japón, fundamentalmente haciendo el recorte y el paralelismo con lo de Palestina, frente al rechazo inmenso del movimiento juvenil y estudiantil frente a la guerra de Vietnam, ¿no? Ese es un elemento central, muy interesante, y de rechazo, digamos, en Francia se ve hacia la productividad, hacia el capitalismo, hacia el consumo, hay una cosa de crítica a esa sociedad de consumo europea muy fuerte. En la Argentina se dice que el 68 se produce en el 69 porque se da en Córdoba el año siguiente. De todos modos, volviendo a Pablo, tiene un texto importante que se llama El 68 Platense, que lo recomiendo, que marca toda la lucha que se da en el año 68 en La Plata, que es un texto bastante cuantificador. En la toma de IPF también. En la toma de IPF, él hace el 66 el movimiento estudiantil empieza a fusionarse con las 62 organizaciones de pie de la zona. El 67 es un año de baja y el 68 hay un repunte, es el aniversario del 18. ¿Sí? A partir de ahí empieza un año de un nivel de conflictividad, de combatividad elevadísimo, ¿sí? El 68 en La Plata, está bueno revisarlo, con toma, con lucha, con barricada, hay una lucha de petroquímica, esa es la IPF. Es La gran lucha de IPF, exactamente. Bueno, entonces hay un 68 que tiene densidad también, que es interesante revisarlo. Y bueno, llegamos al gran acontecimiento de la Unidad Obrera Estudiantil, que es el Cordobazo. Me imagino que por ahí es el más conocido. Como deben saber, se inicia, es decir, bueno, las dos vertientes, ¿no? Hago el recorrido estudiantil básicamente. Tenemos en Corrientes privatización del comedor, aumento del 600% de la comida, marcha, lucha. Las luchas eran, Onganía tenía eso, ¿no? Que había una marcha, la reprimía, y eso generaba otra lucha, masificaba el movimiento. Bueno, asesinan a un primer estudiante en Corrientes, hay una marcha en Rosario, masiva, asesinan a otro estudiante, al otro día hay otra marcha, asesinan a otro estudiante, digamos, los días previos a los sucesos del 29 de mayo en Córdoba, ¿no? Hay una sucesión de conflictividad altísima y en paralelo, bueno, tenemos el movimiento obrero con las características de Córdoba, de modernización industrial, de sindicato por región que intentaron, bueno, y un sindicato clasista, combativo que se desarrolla, que confluyen en esas jornadas históricas, que es una insurrección ahí en Córdoba, de combate, digamos, de todo el día, con toma de la ciudad,
con, bueno, barricada, bueno, todo el desarrollo de lucha directa de lo que es el Cordobazo, que es, bueno, una gesta histórica de la lucha en Argentina, que va a abrir, bueno, todo un curso de radicalización, ¿sí? Va a tener una réplica en el 71, el segundo Cordobazo, que se lo conoce como Viborazo, y todos los asos de puebladas, luchas, ¿no? Bueno, la respuesta ahí de la burguesía argentina va a ser la hora de los pueblos, el gran acuerdo nacional, la idea de la apertura del peronismo, un minuto, ya estoy, hasta acá llegué. Que bueno, va a continuar con un nivel de movilización y de radicalización enorme, ¿sí? Que es todo el periodo hasta el 76 o hasta el 75, como quieran armar la cronología. Bueno, la reacción, ¿no? Cierro con esto, es muy fuerte, digamos, la reacción, la maniobra, ¿no? Del retorno del Perón y todo el ataque que no empieza en el 76, ¿sí? Hay que tener claro que empieza mucho antes, ya en el 73, bueno, Perón cuando plantea la depuración del movimiento y la eliminación de la infiltración marxista. Lo último que digo, yo encontré un texto también de Pablo que habla de cuando ya Perón quieren sacar a... ¿Cómo es el del PC que era de la UBA? Puigros, ¿sí? Hay toda una movida para... Puigros era como el intelectual que había desarrollado la izquierda peronista y ya lo sacan a Puigros y hay una enorme movilización en la UBA para sacarlo, lo van a ver a Perón, dice no, yo no fui el que lo saqué, bueno, lo del cerco, todo esto. La JP no quiere que vayan las otras corrientes van, es muy interesante todo ese proceso porque como un pequeño hecho que marca todas las coordenadas de una época y bueno, después directamente, ya después con el gobierno de Isabel viene todo la intervención fascista de la misión Ivasinevich que coloca a la universidad como el centro para depurar, intervienen las universidades, sacan a todos los decanos que habían subido con el ascenso de la tendencia, bueno, y empiezan grupos fascistas a actuar y asesinar. Acá hay un hecho en La Plata, para ir cerrando, emblemático, que es el asesinato de Acheni Miguel en octubre del 74, ¿sí? Que marca esta política reaccionaria que identifica al sector del movimiento estudiantil como parte de lo que hay que eliminar, ¿sí? Los 90 y los 2000 te lo dejó. Hasta acá llegué.